y por tu mover. Ha sido divertido, ¿verdad? Genial, espero que en Valencia, en Tarragona, o los que nos ven online, Iglesia Digital, también lo hayan disfrutado. Mira que estamos en una serie que se titula Jesús viene. Y en esa serie hemos podido explorar 5 señales antes de su venida, como el COVID, hemos hablado de falsos maestros y personas que se creen Jesús, incluso falsos maestros que hacen milagros falsos. Y hablábamos también de que el Evangelio llegaría a todo el mundo y damos gracias a Dios porque tenemos radio, televisión, internet y puede llegar la palabra a todo el mundo. Hemos visto a Chicano hablando italiano, a Lucas hablando alemán. Bueno, podemos llegar a todo el mundo así. Creo que me reverbera un poquito el micro, no sé si me podéis ayudar. Y hablábamos en esa primera, el mensaje y llevarlo a práctica era, si te acuerdas, la ventana 1040 y tal, es predica, predica, predica. O sea, la gente tiene que ser salva. Tenemos que ser una gran multitud en el cielo. Y la semana pasada hablábamos de Celebrando a Jesús, cómo era una boda judía y cómo también las bodas se están preparando a nivel de Jesús con su iglesia. Y cómo aquí el mensaje, aparte de seguir evangelizando sin dejar eso, pues es estar preparados. Y estar preparados, yo decía de hacerlo intencionalmente. Es decir, yo qué sé, yo hice física cuántica y con 18 años dices, me gusta la física, me gustaría aprender física. Y no te quedas ahí, vas y te matriculas y vas cada día y aprendes y haces exámenes y te lo tienes que trabajar y tienes que tener un plan de vida. Y de la misma manera, pues hay que crear un plan de crecimiento espiritual. Eso es bueno. De hecho, un poco sintetizando, hablábamos de las declaraciones o resoluciones, incluso mejor, de Jonathan Edwards, y que tenía 70, con 18 años, de 18 a 20, fue elaborando eso, y dijo, pues me propongo no decir nunca la mentira, me propongo arrepentirme cada vez que sienta orgullo, tal, me propongo, y es una maravilla. Yo, de hecho, me veía como superado eso, porque hace años que sí que pensé en ello, y digo, bueno, voy a hacer como todo el mundo, voy a poner 10, ¿no? Y no tenía ni idea ni por dónde empezar. Y empecé a leer las de él y me abrían como botones, es decir, no ponía la misma, igual era otro tema, pero parecido o que iba, y el Espíritu Santo me iba despertando y me animé y al final escribí 41. O sea, y digo, pues sí que tengo que mejorar, pero eso siempre, ¿no? Vamos mejorando con el Señor y las siguientes páginas del diario están en blanco, o sea que, porque digo, quiero seguir, ¿no? Entonces espero que te animes a proponerte, oye, a partir de ahora vengo siempre a la iglesia, oye, a partir de ahora voy a empezar a servir, a partir de ahora pues el seminario, a partir de ahora mi tiempo con Dios antes que nada, a partir de ahora pues los domingos voy a pedir al jefe que me lo cambie porque es el día del Señor y quiero entregarme a Él. Y me propongo no estudiar en domingo, porque el que estudia en domingo es porque tiene temor a los estudios. Pero el domingo es el día del Señor que ha guardado para tener y desarrollar ese temor a Dios. Y ya verás como el lunes, pues Dios, el Espíritu Santo hablará al profesor y dirá, quita las 7 y pon otra. Y le cambiará las preguntas para que sea justo lo que has estudiado. O sea que no te preocupes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene sin duda por añadidura. Y hoy vamos a hablar de los acontecimientos del fin de los tiempos. Así que disculpa que será una predicación con muchos datos, puedes tener libreta o móvil en modo avión y disfruta de saber qué acontece. Podríamos hacer una predicación muy inspiracional y bonito y esperamos, pero es que Dios me decía, no, es que esto hay que predicarlo, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y si está en la Biblia hay que explicarlo. Y entonces aquí, permíteme, no intenta hacer una clase de seminario, pero sí la Iglesia, Dios nos manda a estar informados. Por eso Mateo 24 pues lo explicaba a sus discípulos y les decía pues cosas como estas. Mateo 24, 29 en adelante, para comenzar, ¿no? Dice, inmediatamente después de la tribulación, ya han pasado esas señales, dice, después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,
con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y incluso habla de la higuera y dice, igual que entendéis la higuera cuando da frutos, entended los tiempos. Y dice, porque estamos viviendo como en los días de Noé. ¿Y a qué se refiere esto? Pues dice, mas en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, podemos estar pensando en comidas, bebidas, bodas, viajes, juegos, entretenimiento, pero es que luego viene ese arca que se cierra y se perdió. Y por eso tenemos que invitar a las personas a las cosas importantes como es nada más ni nada menos que la vida eterna y la plenitud en Cristo. Entonces voy a un pasaje que es Pablo hablando a Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica. He estado de visita con ellos, la ha plantado incluso como iglesia, y le dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera que nos recibisteis, o sea que muy bien, nos acogisteis muy bien. Y continúa diciendo, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Habéis dejado pues la obsesión por tener un coche, por tener un marido, por tener un hijo, por tener trabajo, por incluir otros dioses, porque uno igual dice, pues voy a probar lo judaizante, lo budista, lo no sé qué, lo no sé cuánto. Bueno, habéis sabido reteneros de falsos ídolos, ¿no? Y aquí dice el ¿para qué? Y da 2 opciones. Evidentemente que cuando no conoces a Dios, el primer objetivo de la vida es conocer a Jesús, ser hijo de Dios y a crecer. Pero luego cuando ya conoces a Dios, Dios no te lleva al cielo a adorar, sino que quiere que estés aquí por 2 razones. La primera, servir al Dios vivo y verdadero. Y estamos aquí pues para ayudar a hacer discípulos, a hacer funcionar iglesia, invitar a gente, a hacer crepes, están buenísimos, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué? Me estás diciendo que me tienes aquí para generar esperanza en que viene Jesús. Y entonces es algo que tenemos que incluir en nuestro ideario de qué bueno es, no sé, incluso puedes ponértelo en la agenda, ponerte un aviso en el móvil, el jueves a las 3 de la tarde te suena el móvil y dices, voy a pensar un momento en el cielo. Jesús viene por mí, ¿sabes? Aunque sea solo eso, ya está. Pero qué bueno es incluirlo en nuestro hábito. Y fíjate lo que dice, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quiere decir que parece que hay una tribulación ahí que Dios nos va a librar. Pero vamos a entrar un poco en teología y hay algunas cosas que todos los teólogos se ponen de acuerdo. Jesús viene en segunda venida, Jesús murió y resucitó, y ahí tienen todos los cánones, ¿no? de los padres de la Iglesia que van transmitiendo estas verdades. Pero luego hay otras teorías que también hablaremos, pero como entre paréntesis, y que cada uno busque a Dios según corresponda, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Estás cómodo? Perfecto. Pues voy a pasar ahora un esquema con los 12 momentos que van a suceder a partir de ahora, ¿vale? Hasta el fin de los tiempos. Y explicaré cada uno de ellos un poco para orientarnos. Luego habrá un esquema y luego unos versículos finales y una parte un poquito más inspiracional, ¿vale? Pero déjame que explique como Jesús explicaba que va a acontecer en nuestra obligación en ese sentido. Estamos en principio de dolores y estamos viendo, y como Noé, ves que se ríen, que tal, que se burlan. Bueno, nosotros seguimos con el arca, esperamos a Jesús. Pero Jesús dice, luego viene el fin. ¿Y cómo empieza el fin? Y él avisa de que habrá una abominación desoladora del anticristo. Y aquí te pongo en contexto. Habrá un momento que habrá una figura dentro de Europa que se levantará y que será un líder mundial, presidente de, no sé, y que habrá un momento que hará una abominación desoladora. ¿Qué significa? Que entra como en el templo principal o contra la religión cristiana o lo que fuera y hace un sacrilegio, hace algo que es abominable, que no gusta.
¿Qué sucede? Que anticristos y figuras como esto lo hemos visto en Hitler, lo hemos visto en Stalin, en Mao, y a lo largo de la historia, en Julio César, se ha visto como esta figura pues, ha hecho sus intentos para cargarse al pueblo judío, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta Alfonso X aquí en España, ¿no? Pero voy a explicaros un poquito más de la abominación desoladora. Esta profecía es una profecía que se llama múltiple. Es decir, se profetizan varios eventos a la vez con una sola palabra. Es decir, te va a suceder esto, pero de aquí a unos años va a volver a suceder, y va a volver a suceder, y va a volver a suceder. Esto, por ejemplo, lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 11, capítulo 11, capítulo 10, y habla de esa abominación desoladora. Y lo primero que está relatando es lo que pasa en su vida. Él está viendo cómo han llegado los babilonios, han cogido el templo, se están llevando todo el oro, todos los instrumentos, y están haciendo aberraciones dentro del templo. Entonces él está profetizando eso que está pasando, o describiendo, ¿no? Pero luego hay un segundo momento en la historia, que es antes de Jesús, año 168, que va a haber una abominación desoladora. ¿Cuál es? Resulta que está el emperador, Antíoco IV, Epífanes, y él está en Egipto luchando con sus tropas y escucha que hay una turba de los judíos queriendo salir del régimen del Imperio Romano. Entonces se va para Jerusalén, se va para Israel, y lo que hace empieza a matar a 40.000 hebreos, entra en el templo, sacrifica un cerdo, que es contrario, que es un animal impuro, incluso mirar el grado de retorcimiento, ¿no? Hacen un caldo de cerdo y empiezan a rociar los libros sagrados de los judíos con elementos de cerdo. Y ponen dentro una estatua de Zeus, que es el dios de los dioses a nivel romano. Eso es una abominación desoladora. Eso pasó en el 168 a.C. Años después, 70 después de Cristo, la iglesia cristiana crece, los hebreos pues, van desarrollando, fariseos, saduceos, etc. Pero en el año 70 pues, hay una turba también de judíos con los celotes que se quieren liberar, y entonces esto no gusta al Imperio Romano, y entra Tito, que todavía no es emperador, va a ser 10 años después, y arrasa. No se carga a 40.000, se carga a 1.000.000 de judíos. Entra en el templo y pone una estatua de Júpiter, que es el mismo que Zeus, pero en romano, ¿no? El otro era griego. Dije antes Imperio Romano, quería decir griego, perdón. Y ha hecho lo mismo. De hecho, fue tan cruel que le quitó el nombre a su tierra, dejó de llamarle Israel. Y dice, estos filisteos, ¿cómo le gustaría que se llamara? ¿Palestina? Pues Palestina a partir de ahora. Se han querido cargar la historia de Israel. Pero no ha habido pueblo en la historia, no existe pueblo en la historia, puedes hablar de aztecas, puedes hablar de lo que quieras. No hay pueblo en la historia que aguante 2000 años y se mantenga como pueblo con una cultura, con una religión, con unas fiestas, con una tradición. No existe. Pero el pueblo judío se ha mantenido por la fe y el poder del Espíritu Santo, y en el 1948, el 14 de mayo, se estableció por fin, no es Palestina, es Israel. El Estado de Israel funciona. Y empieza el reloj a funcionar de nuevo, ¿no? Fíjate el Espíritu Santo. Hegel, el filósofo, habla de la fenomenología. Es decir, cómo el Espíritu Santo va creando una línea a lo largo de los tiempos y modulando los tiempos. Ha dado libertad a los seres humanos, pero él va modulando los tiempos. ¿Y todo esto a qué apunta? Pues parece que Jesús no solo está profetizando que en el año 70 vaya a suceder esto, sino que parece que profetiza que va a suceder esto en un futuro todavía nuestro. Y entonces, antes de esto, ¿qué va a pasar? Entonces aquí te lo he puesto en gris y en paréntesis, ¿vale? Antes de esto, pues puede suceder. ¿Por qué te lo pongo en paréntesis? Porque es una teología de hace 100 años, porque no toda la iglesia está de acuerdo, toda la iglesia evangélica, ¿no? La nuestra sí. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero hasta en esto podemos diferir, igual tú no lo ves, o si lo ves, no lo sé. Y los bautistas sí que lo ven, los pentecostales lo ven, pero otros sectores de la iglesia pues no lo ven. ¿Está bien? Pero os explico en qué consiste. Dice la palabra que Jesús viene a las nubes y recibe a la esposa en las nubes.
hay algunas cosas que parece que sí que funcionan, porque no son los ángeles que van con trompetas reuniendo a la gente. Parece que hay dos momentos de la llegada de Jesús. Uno que llega y se queda en las nubes y recoge a su esposa, a la iglesia, y otro es cuando ya viene a reinar. Y en ese primer rapto, en esa primera llegada o en ese rapto, los que han fallecido en el Señor, nuestros abuelitos o tíos, resucitarán primero y se reunirán. Y luego los que hemos creído en Jesús. Incluso tenemos un amigo americano, y muchos conocéis de Travesía, Kevin, y él me explicaba que dice que en Estados Unidos muchas compañías, cuando contratan a pilotos de aviación, si ven que hay uno cristiano, intentan poner a uno ateo al lado. Porque si viene el rapto, el ateo dice, ¡oh, qué rollo! Pero tiene que pilotar, ¿sabes? Es buenísimo. Y ese es Dios. Entonces ese rapto sería, ¿para qué? Para que en el cielo nos rescatara y empezáramos las bodas del Cordero. Y las bodas de Israel, ¿os acordáis cuántos días eran? 7. Y ahora hablaríamos de 7 años con él. Podría ser, lo pongo en gris, explóralo tú, óralo. Es una teología que no toda la iglesia evangélica pues apuntaría, pero sí que es verdad que hay textos que están como bastante claros. Y entonces por eso os lo comparto en esta forma, ¿vale? Como dice que Él vendrá a las nubes, cómo recogerá, cómo la iglesia no pasará por la ira venidera. Y entonces, abajo, ¿qué queda si la iglesia se ha ido? Queda la tribulación. Y la tribulación son 7 años duros donde el anticristo empieza a gobernar. De hecho, hay algo muy interesante, que si la iglesia se va de la tierra, imagínate el caos que puede haber, porque somos los que intercedemos, los que estamos aquí. ¿Y qué sucede? Que cuando la iglesia es apartada y la tribulación es desatada, pues ese anticristo se levantaría, y dice la palabra que primero haría convenio y acuerdo con el pueblo de Israel, un poco como Hitler, ¿no? Que con los evangélicos hizo sus acuerdos y tal. Y luego a los 3 años y medio, en la mitad, pues ahí sí que vendría la abominación desoladora. O sea que haría un sacrilegio contra el pueblo judío, una matanza, Dios sabe, ¿no? Y eso es algo que puede suceder. Y que Dios, pues, como mínimo, bueno, estas cosas sí la hablan claramente. Espíritu Santo, te pido que vayan asentando algunas ideas. No está esto muy lejos de una clase de historia. Es palabra de Dios, de lo que va a acontecer, y estamos obligados a conocerla. ¿Por qué? Porque tú la has revelado en tu palabra. Y queremos conocer tu plan de futuro. En este sentido te pongo un ejemplo, ¿no? Así para refrescar un poco y que vayan asentando las ideas. Tú imagínate que estás en tu familia y de pronto viene papá y dice, nos vamos de vacaciones. O viene tu esposo y dice, nos vamos de vacaciones. ¡Ah, genial! Una semana, Semana Santa, ¡genial! Eso sí, volvemos el viernes para el retiro, ¡genial! Y entonces vamos de vacaciones y dice, ¿y dónde vamos? No os lo digo, es sorpresa. Bueno, dinos algo. No es lo mismo la ciudad de vacaciones de Benidorm, que llevo bañador, que si me llevas pues a Siberia, ¿no? Antes teníamos una persona a Siberia, ¿no? Pues a Siberia, bueno, la ropa va a ser diferente. Si no me lo explicas, tengo que llevar 10 maletas. Vamos en avión, que es pequeño, vamos en el coche, lo que aguante el coche, me tienes que explicar. Y Jesús nos ha explicado cuál es el plan de viaje que viene por delante. Siguiente punto, Armagedón. Después de esa tribulación y tanto caos que se va a desarrollar con sellos, trompetas y copas, que está hablando de muchas cosas, de terremotos, de la luna vestida de sangre. Yo cuando lo leí hace años, digo, wow, eso es como muy raro. Pero un día me tocó en clase dar la asignatura de tecnología y hablábamos de la ecología, ¿no? Y una de las cosas que me tocó explicar me habló mucho de esto, porque dice que cada vez estamos acumulando más azufre en la atmósfera. Y el azufre lo que hace es que veamos a través de la atmósfera como en color enrojecido.
Entonces digo, bueno, tiene mucho sentido que sea tanta la carga de azufre en la atmósfera que vemos un día la luna roja y digamos, ya es roja, pero en verdad no es roja. Y lo que quiero decir es que su palabra se puede cumplir simplemente de forma tan sencilla como esta, o bien, pues que, no sé, que lo haga de otra manera, ¿no? Pero cuando ya esté cansado de todo esto, esos 7 años bajaría y empieza el Armagedón. El Armagedón, aparte de una película por ahí, es un lugar. Y es un lugar donde va a haber un encuentro entre Jesús y la hueste de maldad, Satanás, etc. Pero ¿qué sucede? No es un encuentro de lucha contra lucha. Es como si tú quieres quitar una hormiga de la alfombra. O sea, es como, ven, para acá, fuera. ¿Sabes? Y de la misma manera Jesús viene para poner orden y toma a Satanás y lo ata por un tiempo, para que no engañe más. Y empieza un tiempo que es la segunda venida de Jesús. Ahí ha venido. Y ha venido, se supone, si la iglesia estábamos en el cielo, pues ha venido con la iglesia. Y ha venido con la iglesia a gobernar las naciones. Y la iglesia gobierna las naciones. Es un texto que conocemos, que gobernaremos con él. Y va a empezar un tiempo de 1000 años. Pero esos 1000 años, lo que va a suceder es comenzar con un juicio. El juicio se llama de las naciones. Él va a estar en un trono, va a reunir las naciones y va a comenzar a separar, ahora no es por fe o por gracia, sino va a separar por recompensa, que es lo que leíamos antes, según lo que hayas hecho será recompensado. Y entonces va a haber por recompensa, nosotros no somos juzgados así, pero los amigos y las amigas de la novia y del novio sí, pero la novia no. Y en este juicio hemos leído algunas cosas. Por ejemplo, se llamaba siervo fiel al que decía, ¿cuándo me diste de beber? Cuando me diste a los pequeñitos. ¿Cuándo me diste de comer? Cuando diste a estos pequeñitos. Eres un siervo fiel. También, por ejemplo, dice que separará a ovejas de cabritos. Eres una oveja. También las vírgenes prudentes que tenían el aceite no eran esposa, pero eran doncellas. Ven conmigo. El buen siervo y fiel que tiene talentos y uno 10 talentos, el otro, uno 5 talentos, el otro 2, y lo que hacen es trabajar con esos talentos, desarrollarlos para el reino de Dios y los duplica. Y dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El de 5 monedas, que ahora ya tiene 10, incluso la de aquel que no la usó, te la doy, ahora ya tienes 11. ¿Y dónde irán? Pues al cielo. Pero en ese juicio también hay en el otro sentido. El siervo malo que no dio los pequeñitos es contado como cabrito, no ha buscado de Dios, es la virgen insensata, es el siervo malo y negligente que no usó sus dones. Y empieza ese milenio. Y en ese milenio pues se cuenta, en Isaías cuenta un capítulo muy bonito y también en Apocalipsis, cómo el león y el cordero yacerán juntos en un césped y no habrá violencia, porque será un tiempo que no habrá muerte. Jesús gobernará sobre todas las naciones y sería muy absurdo que un ladrón robara un banco, porque Jesús lo sabe todo. Entonces no habrá delito. Puede haber pecado de rebeldía en el interior, porque eso no lo puedes regular, pero aunque lo conozcas. Pero los hechos sí que están regulados. Y durante 1000 años Satanás no está por ahí engañando ni molestando. Pero luego llega el juicio del trono blanco. Llega un momento que lo que hace es soltar a Satanás, que estaba atado. Y es curioso, personas que durante 1000 años han estado recibiendo de Dios, viendo a Jesús gobernar, que debe ser la paz maravillosa y el juicio maravilloso, de pronto suelta a Satanás y engaña a muchos. Y digo, pero ¿cómo el ser humano somos así? Engaña a muchos y le dice, no, eso que dijo Dios, no, ven conmigo, haz esto, haz aquello. Y entonces Jesús llega al límite y llega el juicio del trono blanco. ¿Qué es decir? Satanás al lago de fuego y azufre. El falso profeta, que es como el Espíritu Santo para la trilogía del mal, al lago de fuego y azufre.
Los demonios, ángeles caídos, al lago de fuego y azufre. Los no creyentes, al lago de fuego y azufre. Por la eternidad. Donde la oruga carcome, donde el gusano recome, donde las lágrimas no se sacian, donde hay frío, donde no está Dios. ¿Qué pasa si de pronto Dios dejara de caer su rocío, su presencia? Pues imagínate ese lugar tenebroso. Pues ese es el que le espera a nuestros compañeros, compañeras, amigos, amigas, familiares, que no están reconociendo a Dios. Y nos quedan 2 puntos para finalizar. Hay un momento de restauración de todo el ecosistema. Cielos nuevos y tierra nueva. Seguramente te acuerdas cuando estábamos en COVID, ¿verdad? Que veías las noticias y veías como los pájaros de pronto se reproducían, los ríos fluían con agua pura y cristalina, y dices, 3 meses que estamos encerrados, la naturaleza lo agradece. Tú imagínate la renovación de todo el ecosistema, porque todo el mundo se da cuenta que esta tierra está llegando a niveles casi que son imposibles de ir hacia atrás, irreversibles, ¿no? Pero Jesús transformará todo, incluso el universo. Los que estáis haciendo apologética, que dice, uy, que se contrae, a ver si al final se aplasta, y estamos nosotros en medio. Y dice, no, es que hasta eso lo puede cambiar. Sus leyes pueden cambiar. Y crear cielos nuevos, o en otra dimensión, ¿qué sabemos? Pero la Escritura habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y luego una eternidad. Y ya no me pidas cómo describir esto. Si Dios viene de la eternidad, donde no hay ni tiempo, ni espacio, ni... No sé cómo se vive ahí, porque estoy acostumbrado a mi reloj. Así que no gastaremos en relojes ni en móviles, eso seguro. Pero será un estado continuo de gozo con Dios. Y eso es lo que nos espera a los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y un esquema muy sencillito, simplemente por si tienes... Es demasiada información y tampoco te quiero atosigar, ni mucho menos. Simplemente que podría ser, ¿no? Muerte y resurrección de Cristo, que haya un rapto, que hayan 7 años de tribulación a la vez que en el cielo están esas bodas del Cordero, la venida de Jesús con su iglesia, 1000 años de restauración y la eternidad, ¿vale? Como un esquema más simple, ¿no? Y simplemente, pues, déjame acabar con una parte un poco más inspiracional, o a qué nos lleva esto, qué podemos hacer con esto, ¿no? Y decirte que es una maravilla que haya un juez, es una maravilla que haya justicia. Yo creo que es algo que no somos conscientes. Yo me acuerdo que en el colegio un día vinieron a hacer charlas a tercero de la ESO, y yo era tutor, 2 policías. Y yo le decía a los alumnos, imaginaos cómo iría la ciudad si no hubieran policías. Sería un caos. Tengo un alumno tenía un alumno, porque es algo como de hace 2 o 3 años, tenía un alumno que era argentino y acababa de llegar a la iglesia, al colegio, a España. Acababa de llegar a España, llevaba como 2 o 3 meses. Y yo en una excursión le pregunté, digo, ¿cómo estás en España? ¿Te gusta? Y dice, me encanta salir a la calle solo y caminar. Digo, ¿hola? Porque es que tenía que ir acompañado siempre para que no le robaran, no le secuestraran, no le maltrataran, ¿no? Un chaval de 13 o 14 años. No puede salir a la calle solo. Y qué bueno es que tenemos un sistema. Yo cuando vinieron estos policías les regalé una Biblia, les subrayé el versículo de que tenemos que orar por nuestras autoridades, y me dio un abrazo y sentía un gozo como diciendo, bueno, es que intentamos hacer lo bueno. Pero es verdad que la sociedad ve como, uy, el policía, ¿no? Pero qué bueno que haya justicia. Os doy otro ejemplo también de las aulas, ¿no? Yo era tutor en otro año de tercero de ESO también, y era otro grupo, y a las tutorías pues la gente se desahoga un poco, ¿no? De cómo va. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Bueno, tenemos que hablar de inglés, la asignatura de inglés es un desastre, no sé qué, ¿vale? ¿Qué está sucediendo? Que hacemos lo que queremos, que no hay control, que no estamos haciendo nada. Y digo, pues lo que deseabais, ¿no? Y diré, no, pero es que el que se porta mal no se le dice nada. Eso es injusto.
La justicia es cuando el que se porta mal, venga, vamos a hablar, ¿cómo podemos reconducir? Mira lo que estás haciendo con tus compañeros, y no te tendré que ir apartando, porque esto tiene que seguir, este barco sigue, no me lo puedes hundir. Y el otro, pues venga, tenemos un plan de estudio, y cuando ves que se pone orden en tu vida, que hay justicia, es maravilloso. Reconozcamos al Dios de justicia y seamos justos, incluso con nuestros hijos, con nuestros contextos, nuestros amigos, de poner orden. Y luego, incluso, ¿no? Hay personas que dicen, ¿cómo Dios va a mantener con el amor que tiene una eternidad donde se está quemando la gente? Pero es su justicia, no sé. Han tenido para elegir, pero eternamente eso queda como una muestra de su justicia. Igual que las marcas en sus manos, no sé. Son cosas que no se entienden, pero que un día nos explicará los detalles Dios en el cielo, ¿verdad? En Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y siempre me gusta pues animarte a hacer algo, ¿no? Y tienes toda la invitación y la libertad de hacerlo, ya lo has hecho y está genial, ¿no? O no hacerlo y hacer otra cosa, está bien, ¿no? Pero como mínimo darte una muestra. Y la primera semana hablábamos de evangeliza, habla de Dios todo lo que puedas. En la segunda hablábamos de oye, hazte un plan de crecimiento espiritual. Y en la tercera te voy a decir algo un poco extraño. Léete Apocalipsis. Tengo a mi prima que dice, uy, no, Apocalipsis no, es que me da miedo. Oye, las bestias están en la Escritura, no van a saltar al cuello, ¿eh? O sea, tranquila. Pero es un libro tan maravilloso que declara la justicia de Dios y que esto es una biblioteca de 66 libros. Una biblioteca, y hay uno que se llama Apocalipsis, que es para nosotros. Y fíjate que de esos 66 libros, es el único que dice lo siguiente. Dice, bienaventurado, es decir, te irá bien, serás súper feliz, te va bien la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Guardarlas. Seguramente que hay cosas que igual no entiende, empieza la vista del mar, de la tierra, y símbolo el 7, ¿por qué 7 ojos? ¿Por qué no 12? ¿Por qué 144.000? Y incluso si necesitas ayuda, pues Internet es amplia, lo que pasa es que tienes que cotejar mucho la información, y tienes en el seminario pues una asignatura que hicimos como hace un par de años, que era Apocalipsis, y también hablaba de Daniel y tal, y conectaba todas las partes, y ahí se te explicará por qué el 7, por qué el 12, por qué la bestia del mar, de la tierra, y todo te encajará. Pero lo hagas o no lo hagas, si lees, habrán versículos, habrá palabra de Dios, pregúntale al Espíritu Santo, revélame un poco, ¿qué está pasando? Quizás este guión ya te ayuda, pero hay un tesoro maravilloso para explorar. Y fíjate lo que dice, bienaventurado, dice, los que oyen y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, te da ese sentimiento de, oye, esto va a pasar. Y es bueno saberlo. Esta predicación de hoy es buena saberla. Los testigos de Jehová, por ejemplo, se quedan en el milenio y ya vamos a vivir en el paraíso. Mentira, no lo pone la Biblia. Sabemos los tiempos y lo que va a acontecer. Y otro mensaje de Apocalipsis, más no para los creyentes, sino para los que se quedan en esa tribulación. Diría aquí, yo vengo pronto en esa segunda venida y mi galardón conmigo, es decir, recompensando al que se ha portado bien y al mal, ¿no? Por obras, para recompensar a cada uno según su obra. Que es quizás lo que la Iglesia Católica ha confundido, ¿no? De una salvación por obras, pero no. Es una segunda tornada de salvación para los que se quedaron. Pero la Iglesia es por gracia. Y estamos invitados a descubrir también Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa, en muchos idiomas es revelation, es decir, revelar. Los que somos hemos añadido historia en nuestras vidas,
Nos acordamos de antes de hacer una fotografía, ¿no? Tenías un carrete de 12 fotos, hacías y luego tenías que ir a la tienda a que te revelaran el contenido y ver las fotos en papel. Y esto lo que sucede es algo que está oculto y se revela. Revela es que tienes un velo y sacas el velo para ver lo que hay detrás. Y Dios nos llama a crecer en el conocimiento de su palabra, en todo el consejo de Dios. Y también no solo en el pasado, todo el Antiguo Testamento, no solo en el presente, tantos libros como Corintios y Efesios que nos hablan de cómo llevar una vida plena en Dios, sino también apuntando hacia el futuro, porque somos personas de pasado, de presente y de futuro. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y te pido que dense en los corazones tu verdad. ¿Alguien quiere conocer a Jesús en esta mañana? ¿Quiere tenerlo como Salvador? Pues simplemente te voy a pedir que levantes tu mano y es una oración de invitación a Jesús. Y tu vida cambiará, eso sí, porque de pronto conocerás al Rey y Diseñador del universo y de ti. ¿Hay alguien que quiera conocer esta mañana a Jesús? Pues coge a la persona que has jugado papel, piedra y tijera y dile algo que te llevas de esta predicación, ¿vale? Vamos a hacerlo cortito, le explicas qué te llevas, qué te ha tocado el corazón, que esa persona te lo diga también, ahora los dos, y luego pues el grupo de adoración entra así. Espíritu de Dios.